Sí, profe. Listo, buenas noches. Entonces vamos a ver liquidación. Espera un momentico. Vamos a ver liquidación laboral. Entonces vamos a ver todo el, pues ya gran parte de esto lo hemos visto en o sea, la terminología, perdón, no el tema como tal, sino gran parte del tema de terminología que vamos a ver, pues ya hemos visto, ¿no? Y para empezar, vamos a hablar del tema salarial. Entonces, ¿ustedes qué entienden por salario? ¿Qué creen que es un salario? La remuneración que recibe una persona por su trabajo. Remuneración que recibe una persona por su trabajo. ¿Alguien dice algo o igual o estamos sí, igual o qué o qué? Solamente nos quedamos con ese concepto. O sea, todos estamos de acuerdo con el concepto que tenemos. ¿Me oye? ¿Me escucha? ¿Me siente? ¿Aló? Remuneración o contraprestación, dice Jorge. Intercambio económico, muy buena palabra, intercambio económico. Es una remuneración que se da en dinero o en especie. Es algo que se da en la terminación del contrato. ¿Se da en la qué? En la Terminación del contrato. en la terminación Y y entonces mes a mes no se le da. bueno, sí también, pero Claro. pues uno le llama liquidación efectiva cuando lo echan. No, porque cuando lo echan una liquidación total. Renta periódica que recibe un trabajador por su trabajo, dice Daniela. Bueno, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de qué es un salario. Entonces vamos a ver, aquí yo se los traigo. Sí están viendo la diapositiva, ¿cierto? No les pregunté, qué pena. Si la están observando. ¿Sí observan la diapositiva? Sí, bueno, listo. Entonces, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla lo que es un salario, lo que es el salario como tal. ¿Y qué es el salario? Pues es una remuneración ordinaria, fija o variable que recibe un trabajador como contraprestación directa del servicio, cualquiera sea la forma o la denominación. Puede ser, por lo general, y como nosotros lo conocemos, es en el dinero, ¿sí? Pero puede ser en especies. Entonces yo puedo trabajar y me pueden pagar con una casa. Puedo trabajar y me pueden pagar con un carro. Puedo trabajar y me pagan con la vivienda. Puedo trabajar y me pagan con el alimento. ¿Dónde nos dice esa definición? Pues en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127, que fue modificado por la Ley 50 del 90, en el artículo 14 nos especifica eso. Entonces, el salario debe respetarse el salario mínimo legal mensual vigente, que pues no debe ser inferior al mínimo, eso es lo que nos dice que decir ahí, nos traduce eso, y se cataloga como jornal un periodo no superior a una semana. O sea, cuando hablamos de jornal, no sé si se acuerdan de cuando hablamos de contratos y hablamos de jornales o el contrato por jornal, pues el jornal son periodos no superiores a una semana, entonces es el día jornal. El sueldo son periodos no superiores a un mes. Cuando hablamos en especie, no puede ser mayor al 30% del valor total del salario pactado en el contrato. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo un contrato de 1.000.000 de pesos y me van a pagar en especies de vivienda, digamos, el 30%. No puede ser mayor al 30%, puede llegarse hasta el 30%. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de salario. Está en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y nos habla también que los elementos esenciales del salario pues se constituyen en dinero o especie, cualquier sea su forma que se adopte, puede ser prima, sobresueldo, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario, valores extras, valores de días de descanso, porcentaje en las ventas. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros hablamos de una prima extralegal, ¿se constituiría o no salario?
Extralegal no constituye salario, dice Jorge. Adriana dice que no. No constituye salario. No constituye, dice Susana. No, no, no. Sí. No constituye, no constituye. Entonces, la prima extralegal no constituye salario. ¿Todos? ¿O alguien dice que sí constituye salario? Bueno, entonces todos estamos de acuerdo que la prima extralegal no constituye salario. Exacto, la prima extralegal no constituye salario. ¿Se acuerdan que nosotros vimos algo que se llamaba conceptos salariales y conceptos no salariales? Vimos los elementos integrales de salario, que son artículo 123, y elementos que no constituyen salario, que son por mera liberalidad, es artículo 128. Bueno, factores salariales que son tenidos en cuenta para liquidar al momento de las prestaciones sociales: viáticos ocasionales, aquellos que se dan con motivo o de un requerimiento extraordinario no habitual o poco frecuente, no constituyen en ningún caso salario. O sea, si se dan por motivo ocasional o si le dan por mera liberalidad, pues obviamente no va a constituir salario, porque si yo le doy unas primas ocasionales a mi trabajador o una prima extralegal, al momento de una liquidación laboral, pues no la debo tener en cuenta, porque eso no es constitutivo de salario. El sueldo, ya vimos que es el sueldo, que es lo que el equivalente de mes, y mi salario puede ser hasta el 30% en especie. ¿Listo? Se debe pagar oportuna y cumplidamente. Entonces me lo pueden pagar. Si me dicen en el objeto del contrato que me pagan cada 15 días, pues me pagan cada 15 días. Si me dicen que me pagan cada mes, pues cada mes. ¿Sí? Se debe pagar. De acuerdo, hay algunas empresas que tienen en sus reglamentos que la consignación se hace los 31 de cada mes y que cuentan con 5 días hábiles para hacer la consignación o para hacer el pago. La ley lo otorga y porque lo tienen dentro de su reglamento y está estipulado. Pero se debe pagar de la manera oportuna y cumplida. Señora. Cuando tú dices de lo del pago en especie, ¿ahí aplica la desalarización o son dos cosas completamente diferentes? No, ahí puede aplicar la desalarización. Ah, ok. ¿Sí? Ahí puede aplicar, ¿listo? Entonces se debe pagar oportuna y completamente. Solo se pueden descontar de este, y creo que yo se los había explicado, los valores expresamente autorizados por el trabajador. O sea, el trabajador, nadie le puede descontar si no ha firmado. Si yo no he firmado algún documento, nadie me puede descontar. Eso es sagrado. Mi salario es sagrado. Mi salario integral, perdón, mi salario es sagrado, porque el salario integral es otro que vamos a ver más adelante. Lo determinado por la ley, es decir, lo que se paga en el sistema de gestión, lo que paga en el sistema de seguridad social, entonces EPS, ARL, todas las prestaciones. Sí. ¿Qué pasa si no llega a ser oportuno el pago? Las horas extras deben de pagar junto con el sueldo. Bueno, ¿qué pasa si no llega a ser oportuno el pago? Pues entran en una multa y le están robando a usted. Así como cuando un trabajador no llega puntual al trabajo, pues le está robando a la empresa. Si la empresa no le paga puntual, pues le está hurtando a usted. Y si no le paga puntual, pues pueden ser sometidos a una sanción. Ahí se cobra algo que en derecho se llama brazos caídos, y los brazos caídos son diariamente que cobran un interés por esa no consignación al punto. Las horas extras deben pagarse junto con el sueldo. Deberían en primera medida pagarse junto con el sueldo, pero depende del objeto del contrato y cómo las tengan estipuladas. Si la pagan cada mes, si la pagan trimestral, si la pagan cada 6 meses, dependiendo cómo las tengan, porque están estipuladas. Deberían en primera medida pagarse con el sueldo, pero algunas empresas, depende cómo lo tengan las empresas estipuladas a la medida. ¿Listo? Entonces, Profe, no entiendo la definición de lo que dices que son brazos caídos. Bueno, brazos caídos es una figura que existe en derecho. Profe, ¿de cuánto es la multa? Depende del salario, ya te digo. Brazos caídos es una definición que existe en derecho, que se cobra intereses sobre una sanción emitida. Entonces, digamos, por ejemplo, a mí no me consignaron el salario en la fecha, la liquidación.
que vamos a ver, que vamos a hablar de liquidación. No me consideraron la liquidación dentro de los 30 días siguientes. El día hábil siguiente a que se me vence, o sea, el 31, que no serían 31, sino el primero del día mes siguiente, porque el día se me vence, empieza a correr un interés. Ese interés se llama brazo caído. Ese interés se llama brazo caído sobre el valor que me deberían de pagar. Esos brazos caídos llevan a su vez, obviamente es una figura en derecho, llevan a su vez pues el no pago de las cesantías, el no pago de las prestaciones sociales, el no pago de la ARL, de la EPS y demás. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? O sea, es como esa mora que se genera. Sí, es como una... Eso es lo que se le llama exacto, brazo caído. exacto. Es una figura que genera por el interés de la mora. Que entramos a Ok. cobrar. Obviamente es más amplia, sino que te la traduje así como un poquito más específica. ¿Listo? ¿Qué pasa si no llega? Bueno, las horas de... A ver, profe, ¿y de cuánto es esa multa? ¿Depende del salario? Sí, depende del salario y depende del por qué no se hizo el pago. En el artículo 55, 57 nos habla de la buena fe. Creo que ayer lo tocábamos y decía que la buena fe se da cuando una persona firma un contrato. Y entonces ese contrato nunca me va a ocasionar a mí generar un daño. Pero si la empresa entra en una crisis y no me ha podido pagar porque la empresa está en una crisis, pues obviamente no me está generando un daño. ¿Qué me dice la norma y la jurisprudencia? Pues que a ningún trabajador le puedo retener el sueldo. Yo no puedo retener el sueldo bajo ninguna medida a ustedes. Entonces, si ustedes son mis empleados, uy, sonó bonito eso. Si ustedes son mis empleados, yo soy el empleador, ustedes son mis empleados y yo ustedes trabajan para mí y yo al día de hoy no les he pagado, pues ya se llama una retención del salario y es totalmente ilegal y no le puedo retener. A diferencia es que mi empresa esté en un momento de liquidación o esté en un momento pasando alguna dificultad de actividad económica otorgada y legalmente sustentada y yo les empiece a pagar. Oportunamente les puedo dar el 50%, el 30%, el 70%, puedo entrar a una negociación para no incurrir en el incumplimiento de la retención ilegal de salario. Así se llama, retención ilegal de salario, que no lo podemos tener. Por eso decimos que se puede descontar solamente del salario los valores expresamente autorizados por el trabajador. Entonces los trabajadores que y por prestación de servicio es lo mismo. No, por prestación de servicio no se llama salario, se llama honorarios, para comenzar. Entonces, por prestación de servicios, si se llama honorarios, pues entonces usted paga todo y yo no le descuento nunca nada. Le tengo que entregar. Y por prestación de servicios depende del objeto de contrato como haya hecho. Hay contratos que yo tengo por prestación de servicio y me pueden decir, a mí me van a pagar 18 millones de pesos a la finalización del contrato y el contrato dura un año. Me pueden pagar 22 millones de pesos, los cuales serán pagaderos mes a mes. Entonces 2 millones, 2, depende del tipo del contrato. ¿Listo? O sea que si quiero cobrar a un trabajador por unos EPP que votó y lo utilizó mal, tengo que hacerle firmar antes de retenerle o cobrarle ese dinero. Exacto. Tiene que hacerle firmar antes de retenerle y cobrarle ese dinero, porque usted no le puede retener al trabajador. Tiene que firmarle una autorización para descuento. No lo pueden retener, jamás se le puede retener. Eso es ilegal, es un ilícito total, toda la ley. Yo no le puedo retener al trabajador. ¿Por qué? Porque uno de los elementos esenciales que ustedes ya los deben de conocer y los tienen grabado en su cabeza del contrato, del contrato en el artículo 23, es el salario. ¿Se acuerdan que uno es prestación personal? Es decir, que la misma persona preste el servicio. El otro es que tenga un jefe y el tercero es que tenga un salario como contraprestación. Entonces, si la persona está ejecutando una función, pues como contraprestación va a recibir un salario. ¿Listo? Entonces no lo puedo retener. Para yo retener algún dinero del trabajador, siempre él me tiene que autorizar. Siempre. Esto aplica para todos los ámbitos públicos y privados. Para Mayra también allá aplica. ¿Listo? Aplican para todos los ámbitos. Los determinados por la ley, pues todos los aranceles, los afiliación al sistema y cuando existe una providencia judicial. Listo, cuando existe una providencia judicial, es decir, que tengamos un embargo alimentos, un embargo de créditos, un embargo de una parte, listo. En embargos, ¿qué pasa? Y aquí se los traduje. El embargo solamente se puede embargar hasta la quinta parte, nos dice la norma, que exceda el salario mínimo legal mensual vigente. Por lo general, ya depende del abogado que esté haciendo el embargo, cuánto le solicita y depende del juez cuánto le otorgue. Yo, por ejemplo, pido siempre hasta el 50%. Sí, porque uno puede pedir lo que quiera, ya que el juez le dé, pues es diferente. Y el juez le otorgará el porcentaje meritorio y en la quinta parte que exceda el salario mínimo legal mensual vigente. Ya el juez le otorgará. ¿Sí?
pero se hace cuando se firma el contrato. ¿Qué se hace cuando se firma el contrato? Qué pena, Adriana, me perdí. Los descuentos, lo que preguntó Adriana. A ver, ¿qué fue lo que preguntó? Es que tengo varias Adrianas. A ver, Adriana me preguntó. Profe, Señora, tú estabas hablando algo del contrato, de que pues si uno le aplican unos descuentos, ¿sí? Eso se firma antes de firmar el contrato, cuando se firma el contrato o cuando se le entrega, qué sé yo, el celular de corporativo, por ejemplo. Entonces, si usted lo bota, lo daña, entonces, ¿eso se hace antes o cómo? lo puede firmar antes o durante, ¿sí? Porque ya después, pues, no, pues obviamente el contrato está, ya no se finalizó. Entonces, antes, digamos, si yo le doy todo lo que se pueda entregar, por lo general, el celulares, si pierde el carnet, no sé qué más, los implementos de trabajo, bueno, se puede poner en el objeto. ¿Qué es recomendable y cómo lo hago yo? Ya cada quien lo hace a su manera. Aparte de ponerlo en el objeto, que yo pongo una cláusula que poniendo todo eso, cuando al trabajador, por ejemplo, le entregamos depende de la empresa, ¿no? Porque si son empresas buenas, pues ahí hasta lo regalan. Sí, pero si son empresas que no son tan buenas o que tienen unas medidas económicas diferentes, cuando le entregamos el celular corporativo, por ejemplo, nosotros le firmamos una autorización de descuento en caso de pérdida o robo hasta un porcentaje, porque él está en utilidad de la empresa. Entonces, por pérdida o robo, pues digamos, no se le paga nada, no se le cobra nada al trabajador. Por deterioro, el 30%, ¿sí? O sea, así dependiendo ya la empresa. Hay empresas que no le firman nada y ya les dicen esto es suyo, ya pues cuando se daña, pues usted se le entrega a otro y pide otro y se le entregan. Listo, depende ya el tipo de empresa. Por lo general yo lo hago así. Yo personalmente lo hago así porque pues se hace al tiempo, ¿sí? Porque yo puedo tener un trabajador que firme el contrato, obviamente yo lo pongo en el objeto de todo el término contractual, pero cuando le entrego un implemento o cuando le entrego algo, pues yo se lo pongo y depende de la empresa, pues para que autorice o no el descuento. Cosa que le perdió, bueno, ya tengo el descuento autorizado. Pero si no, no le puedo tocar el salario del trabajador. Es como las vacaciones ahora que se las he enviado, pues ustedes, obviamente los que han aceptado, pues tienen que autorizar ese descuento de vacaciones. ¿Listo? Entonces, espero que les haya podido despejar la duda, no sé si me hice entender. Sí, bueno, listo. Entonces, ese es el salario. Ya sabemos que el salario, hablábamos que es lo que nos define el artículo 127. Una pregunta, sí, señor, dígame. Profe, una consulta. Toda consulta genera honorarios. Bien, vale. Lléveme la cuenta, profe. Sí, ya la tiene harta. Con ustedes yo me voy a enriquecer, van a hacer mi nuevo contrato de prestación de servicios. Mentira, no vamos a hermano. La ventaja es que ahorita hay prima, profe, así que aproveche entonces. Profe, no, es lo siguiente. En las empresas, por lo regular, cuando se realizan cursos que son muy costosos, que le permiten desarrollar ciertas competencias a los trabajadores, las empresas muchas veces amarran contractualmente el tema y lo que hacen es que le dicen al trabajador que no puede retirarse antes de un año. De lo contrario, si la razón del retiro es voluntaria por el trabajador antes de un año, se le descontará proporcional lo del curso. ¿Es válido? Pues si usted firma la autorización, sí. ¿Qué pasa? A partir del 2002 en adelante salió una nueva jurisprudencia y por ejemplo hay circulares del Ministerio del Trabajo donde me dicen que yo me puedo ir en cualquier momento de la empresa y no tengo derecho a pagar. Era lo que pasaba con el preaviso, que cuando un trabajador se iba sin darle preaviso al empleador, le cobraban el mes. Es lo mismo básicamente. Pero si yo firmo una autorización expresa y yo me voy, pues me la cobran. Sí, depende, lo que yo he firmado depende de la empresa, porque hay empresas que sí dicen que para desarrollar sus funciones, que no es ilegal del todo, no, pero tampoco es legal del todo, ¿sí? Porque pues yo me puedo ir en cualquier momento, pero si he firmado una autorización de descuento, por ejemplo, hay universidades que a uno le pagan el doctorado y le dicen, usted trabaja con nosotros 5 años, o si se va antes, pues nos tienen que pagar el excedente del doctorado porque nosotros lo estamos pagando. Es como una contraprestación del servicio que uno le da. Y pues tiene una parte de legalidad, por eso te digo, porque
Está el 30% que puede ser así en especie y el 70% en servicio. O puede ser que tenga una parte de ilegalidad porque pues ellos me lo dan para que yo ejerza una función. Sí, es un vacío que tenemos jurídico, pero si yo firmo la autorización de descuento, pues en el momento de irme, pues me van a descontar. Es como cuando yo tengo un crédito. Yo tengo un crédito con una empresa por libranza. Tengo un crédito con la cooperativa comuna. Entonces la cooperativa comuna me hace el descuento mes a mes. Y el día que me van a pagar mi liquidación, pues yo firmé la autorización de descuento que le pagaran a la cooperativa. Entonces pues yo me voy con la liquidación en cero. Es totalmente legal. ¿Sí? Ya depende de lo que yo haya firmado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando firmen algún tipo de documentos. Además que eso es como la empresa lo venda, yo creo, porque si a uno le dicen, bueno, te voy a poner a firmar una cláusula de retención, pues uno no lo va a firmar así. Claro, Entonces exacto. lo venden como una ayuda para el conocimiento y para esto, pero consensuado de que si tú te vas, pagas. Creo que es como la forma en que las empresas lo utilizan. Sí, la forma como las empresas lo venden. Por ejemplo, hay unas empresas que sí te dicen, yo te doy el 50%, el otro 50% lo pagas tú. Por ejemplo, en las empresas, en las cajas de compensación, tengo entendido de fuente principal, pues directamente de mi mamá. A ellos les pagan el 50% dependiendo de hasta qué tiempo lleven y después el 80% en las carreras de posgrado o maestrías. Entonces, si ellos estudian, las empresas les pagan y si se van antes de ejercer, digamos, 2 años la función, pues le van a cobrar sobre el 20% de lo que les pagaron. Ya depende cómo se lo vendan, pero yo sí estoy muy claro y es que si yo tengo un buen trabajador o un trabajador contento, pues muy factiblemente no se va a ir de la empresa a no ser que se vaya por un mayor sueldo y es algo totalmente entendible. Pero si él está contento aquí, yo le estoy brindando unas buenas garantías y allá le ofrecen un contrato de prestación de servicios. Digamos, yo tengo un trabajador, le estoy pagando 5 millones de pesos y un contrato de relación laboral. Y una empresa le ofrece un contrato por prestación de servicio de 7 millones de pesos, pues ese trabajador va a pensar muchas veces para irse o no irse, porque aunque el salario, los honorarios en el otro lado son mayores, pues obviamente le va a tocar a él pagar de su deducible total y acá va a recibir prima, va a recibir vacaciones, va a recibir todo lo legal y lo de ley y aparte está en una buena empresa porque se siente contento. ¿Sí? Entonces depende también cómo lo vendan, ¿listo? Entonces, salario integral, ese es salario, ¿no? Vamos a ver qué es salario integral. El salario integral es aquel que se entiende incluida todas las prestaciones. En ese va todo, es como una bolsita donde echamos todo, las prestaciones, el trabajo nocturno, el extraordinario, el domingo, fiscal, festivos, primas, legales, primas extralegales, cesantía, intereses de las cesantías, comisiones. Lo único que se exceptúa de esa bolsita son las vacaciones. Ese salario es superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que está ahorita por ahí como en 11, 12 millones de pesos, más un 30% considerado como factor de carga prestacional o de común acuerdo de forma expresa. Hay empresas que le pagan el 50, hay empresas que le dan un salario más, depende, ya. Si usted tiene un contrato de trabajo donde le han firmado algo por salario integral y no le están pagando este valor, pues déjeme decirle que se va a volver muy millonario porque usted puede demandar y le tiene que pagar sobre todo el tiempo el retroactivo desde que usted firmó. ¿Sí? A diferencia que sea un personal de confianza, porque si es un personal de manejo y confianza no estamos hablando de un salario integral. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, bueno, entonces continuamos. Entonces, ya sabemos, uy, esto por qué salió así. Cuando se convierte en PDF me corre todo, bueno. Jornada, vamos a ver la jornada laboral. Entonces, la jornada laboral en Colombia a la fecha son de 8 horas diarias, 48 horas semanales, ¿cierto? Lo que estipula el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 161 nos estipula. La diurna va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Antes iba de 6 de la mañana a 10 de la noche. Ahora va de 6 a 9. La jornada nocturna va de 9 de la noche a 6 de la tarde, a 6 de la mañana. ¿Listo? Esas son la jornada laboral como tal. Entonces, la jornada laboral como tal son 48 horas semanales, 8 horas diarias. Depende si lo trabajan por turno, depende cómo lo trabaja en la empresa que esté. No sé por qué eso está quedando así. ¿Lo puedes devolver un momento? Señora, ¿sí? ¿Cómo? ¿Lo puedes devolver un momento? Claro que sí.
8 horas diarias, 48 horas semanales. La jornada diurna va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya después de las 9 de la noche se considera como recargo nocturno. Bueno, igual lo vamos a ver más adelante y vamos a ver un poquito de fórmulas. Y la jornada nocturna va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Antes se catalogaba la jornada diurna desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y la nocturna desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los recargos. Todos los recargos nocturnos, dominicales o festivos se calculan a la hora ordinaria correspondiente al salario mínimo mensual legal vigente. Todos los recargos. Entonces, si yo tengo 2 salarios, si yo me gano más de 3 salarios o más de 4 salarios, cuando me van a calcular el recargo, me lo van a calcular sobre la hora. Depende de la empresa. La norma que me dice, me lo calculan sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Listo. Si la empresa me lo calcula sobre la hora que yo me gano y yo me gano una hora 50.000 pesos, pues sobre esa hora. Depende de la empresa. Pero la norma lo que nos dice es esto. Esos recargos son una forma como de compensar. ¿Por qué? Porque el recargo es una forma de compensar el tiempo del trabajador. O sea, menos del mínimo no puede ser. Y mayor del mínimo sí todo lo que venga. ¿Sí? Entonces la forma donde yo le compenso al trabajador sus horas establecidas legalmente. O sea, esos son los recargos que tenga el trabajador. ¿Dudas de pronto? No, bueno, listo. Entonces, Sí, tengo sí, una duda. señora, Si yo llego a pagar tan siquiera un solo recargo a un solo empleado en la empresa, ¿ya tengo que tener permiso de horas extras? perdón, no, si llega a pagar un solo recargo nocturno, hablemos, a un trabajador ya tiene permiso de horas extras, ¿cómo así? ¿Esa es la pregunta? O sea, por ejemplo, sí, digamos que en todo el año solamente pagué un recargo nocturno a una sola persona, una sola vez, por un solo día, ¿con eso ya tengo que sacar permiso de horas extras? No. Las horas extras es totalmente diferente al recargo nocturno. Las horas extras son lo que yo adicionalmente le pido al trabajador para que se quede. ¿Sí? Depende el horario. El recargo nocturno es después de las 9 de la noche, es decir, una persona que trabaje, digamos, por ejemplo, los profesores. Los profesores en la Manuela trabajamos de 6 a 10 de la noche. Entonces, nuestro horario, pues el horario diario va de 6 a 9. Ya a las 10, pues nos tienen que pagar recargo nocturno, pero está dentro de nuestro horario. ¿Qué sería una hora extra? Que nos quedemos hasta las 11, de 10 a 11 de la noche. Eso es una hora extra más recargo nocturno. ¿Listo? Sí, así estaba confundida. Vale, pero fue una pregunta. ¿Siempre están obligados a pagar el recargo festivo? El domingo sí. Porque a veces dicen por alcanzar metas uno debe trabajar esos días. El domingo sí, deben de pagar, bueno, el domingo, pero ahorita lo vamos a ver, no nos adelantemos, deben de pagar un día de descanso no remunerado, que puede ser el domingo, puede ser el sábado, el día que el trabajador escoja. Por lo general en Colombia nosotros descansamos los domingos y el domingo se paga. ¿Sí? Por eso si usted va a renunciar, renuncie el lunes, para que le paguen el fin de semana. No renuncie el viernes porque no le van a pagar esos días, ¿no? Entonces, recargo nocturno. El recargo nocturno aplica cuando se trabaja entre las 9 p.m. a 6 de la mañana. Es decir, como el horario diurno... Señora. No. Como el horario en la empresa si renuncian el viernes también le pagan hasta el lunes. Bueno, es que su empresa, yo ya le he dicho que me diga para yo irme para allá. Madre. Yo le he dicho que me diga para irme para allá. Yo me voy con prestación de servicios para allá. Sí, ella debería contratarnos a todos. Yo me voy de una vez porque ellos le siguen pagando a la trabajadora por el 100%, o sea, ya tiene como 540 días sin pagar. No, para allá es que nos tenemos que ir. Entonces, bueno, el recargo nocturno aplica cuando se trabaja entre las 9 de la noche a las 6 de la mañana, era lo que les explicaba ahora. ¿Por qué? Porque el horario diurno va de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿listo? El valor del recargo nocturno, la ley nos dice en el artículo 368, el numeral 1, que es el 35% sobre el valor de la hora diurna. Aquí vamos entrando. No reciben abogados, Afran. Porque si yo les ayudo. Bueno, aquí vamos entrando un poquito para que pongan un poquito de cuidado, aunque ustedes son muy pilos, yo sé. Porque vamos entrando un poquito como de sumatoria, aunque son matemática básica, obviamente, 1 más 1, 2, pero vamos entrando un poquito como en ese ámbito, ¿no? Entonces,
El valor del recargo es del 35% de la hora diurna. Eso nos dice dónde, en el artículo 168, en el numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el valor de la hora ordinaria, pues eso lo tenemos claro. Se calcula dividiendo el salario mínimo o el salario, pues aquí cogimos el mínimo, pero el salario que usted gane en 30 y luego ese valor en 8. Hasta ahí yo creo que todo lo tenemos totalmente claro, que todos somos seres de luz y entendemos la matemática básica. Como les digo, esto es matemática básica. Entonces, ¿cómo se saca el valor de la hora? Profe, muchas empresas utilizan la figura de disponibilidad. Esas pagan desde que el trabajador está en casa o cuando llega al lugar de trabajo. Depende qué figura. Disponibilidad se paga cuando el trabajador llega al lugar del trabajo. Bueno, la norma que nos dice, vamos a la jurisprudencia que nos dice, cuando yo hablo de disponibilidad se debe pagar desde el momento que yo llame a ese trabajador a cumplir. Entonces, usted está en su casa, por ejemplo, los médicos, entonces lo contratan con disponibilidad 24/7. Entonces, yo lo llamo a usted a las 4 de la mañana. Pues desde ese momento que usted lo llama a las 4 de la mañana y le digo, véngase para la clínica a hacer una cirugía, desde ese momento le tengo que pagar a usted. ¿Qué hacen las empresas? Pues le pagan desde el momento que usted llega. No, se tiene que pagar desde el momento que usted se desplace de su domicilio, es lo que nos dice la jurisprudencia. En el momento que usted se desplace. Por eso es recomendable que en los contratos o ese tipo de personas que yo los necesito 24/7, pues si la empresa puede, haga un salario integral para que esté disponible, ¿sí? O haga en la cláusula de manejo y confianza, y estamos hablando de salarios un poquito altos para que ese trabajador pues esté disponible. Pero pues en la práctica vemos que hacen contratos de prestación de servicio y le dicen que sea disponible. Pues le sirve a usted para demandar, ¿no? Pero para nada más, porque están falsificando, están declarando, haciendo un contrato que no es, pero le sirve a usted para demandar y muy seguro le va a ir muy bien. ¿Listo? Entonces, el recargo nocturno tenemos que es el 35% que nos dice en el artículo 168, en el numeral primero, y cómo se saca, pues para sacar ese valor de la hora ordinaria, sacamos el valor mensual. Aquí cogemos el salario mínimo, yo creo que lo tengo para todos los ejemplos, divide en 30 y luego se divide ese valor por horas establecido. Legalmente siempre partimos del salario mínimo. Entonces usted le pueden pagar, depende de la empresa, sobre el salario mínimo, los recargos nocturnos o las horas extras. Si alcanzan a ver esta diapositiva bien, es que convertí esto a PDF y se me corrió todo. Espero que sí. Entonces depende de la empresa donde se encuentre, cómo se le va a estipular. Sí, bueno, qué pena. Yo convertí esto a PDF porque es que carga más rápido y se me han corrido casi todo. Depende de la empresa cómo lo pague, pero por lo general siempre se coge desde el salario mínimo. Normalmente, ¿cómo lo hacen las empresas? Pues cogen el salario que usted se gana, o sea, lo que usted se gana, y pues sobre ese le sacan la hora y le sacan todo. Bueno, aquí tenemos salario mínimo mensual legal vigente dividido en 30, que nos da el valor de la hora día, del valor del día laboral, del día legal o día laboral, ¿sí? ¿Cómo sacamos la hora? Pues valor del día laboral dividido en 8 nos da el valor de la hora mensual legal. ¿Listo? Aquí tenemos salario mínimo mensual legal vigente, valor del día legal y valor de la hora mínima legal. Entonces, ¿cómo voy a establecer mi recargo nocturno? Dijimos que la norma me dice que es el 35% que es adicional. Entonces, el valor de recargo nocturno, cojo mi hora, el valor de la hora, que estamos hablando del valor de la hora mínima, por 35%. Eso me da el valor de recargo nocturno. ¿Listo? No sé si alguien lo quiere hacer por ahí, en alguna operación. El salario mínimo está en 800, ¿qué? 868. Bueno, 877,803 dividido entre 30 nos da que la hora vale 29, el día vale 29,260, Dios del cielo. Y esto lo dividimos entre 8. Nos da que la hora en el salario mínimo vale 3,657. Eso vale la hora del salario mínimo. Estamos hablando del salario mínimo, ¿no? Entonces vamos a sacarle el valor del recargo nocturno. Cogemos esos 3,657 por 35, nos da, bueno, por ciento, nos da 1,280. Entonces sume eso más, dan como 5,000 en el recargo nocturno que le van a pagar a usted, como 5,000 pesos, ¿sí? Sí me estoy haciendo entender con la matemática básica. Soy abogado, ¿no? Entonces
Eso da 4.880, listo. Ese sería el valor del recargo nocturno. Eso es lo que le paga. Para saber el valor de la hora nocturna, pues le añadimos el valor que calculamos al valor de la hora mensual legal. Entonces cogemos, acá abajo está, cogemos el valor de la hora mensual legal vigente más el valor del recargo nocturno, que es estos 4.000 que nos dio acá, los cogemos aquí, los sumamos, ahí sabemos el valor de la hora nocturna, a lo que nos tienen que pagar la hora nocturna. ¿Listo? ¿Dudas de pronto hasta ahí o vamos bien? Vamos bien, Fran, tú nos puedes subir esta presentación que quede grabada, que está súper interesante. Sí, claro, yo estoy grabándola aquí y estoy grabando por mi otra aplicación. Es que estas clases, pues el objetivo era que las viéramos en presenciales, hiciéramos varios talleres, vamos a ver cómo los podemos manejar, pues si les dejo, cómo los hacemos, vamos a ver. Pero sí, el objetivo era que hiciéramos un taller, pues el objetivo, o sea, sí vamos a hacer un taller, sí o sí, para que no se me vayan a ilusionar que no. Sí vamos a hacer un taller, pero pues el objetivo era hacerlo en clase y que pudiéramos desarrollarlo todos allí. Pero bueno, pues la situación se nos ha presentado así, entonces veámosla de la mejor manera, ¿listo? Entonces, aquí tenemos al 2020, el salario, vamos a coger el salario mínimo legal mensual vigente del 2020. Tenemos los recargos y cómo se deben de pagar al 2020, al 2020. Esto es sacado del horno, como decía un profesor. La hora extra diurna, ¿cómo se tiene que pagar? La norma nos dice que al 25%, artículo 161. El recargo nocturno al 35% y el recargo dominical o festivo al 75%. Aquí tenemos hasta la operación, pues. La hora extra diurna o dominical o festivo se paga al 100%. O sea, si yo me gano 50.000 pesos la hora, pues el domingo que voy a trabajar me pagan 50.000 pesos por la hora. ¿Sí? Sí, la hora extra nocturna se paga al 150%. Y o sea, un domingo o un lunes festivo que me llaman a trabajar a las 8 de la noche. Profe Elica, ¿quién lo paga? Ya vamos para allá. Tú tranquila. El recargo dominical o festivo lo paga el recargo dominical o festivo el 100.10%. Señora. Tú dices que siempre se hace sobre el salario mínimo sin importar cuánto gane el trabajador. Pues de ese salario, de eso se parte, ¿no? Por lo general en las empresas se hace con el salario que gana el trabajador, ¿sí? Porque pues es lo más habitable y lo más recomendable, perdón, y lo que nos habla jurisprudencia. Pero no, la jurisprudencia nos dice hasta allí, pero la norma nos dice que se hace con el salario mínimo legal mensual vigente. Cuando es salario integral, esto no aplica, porque el salario integral exonera todos estos pagos. O sea, al salario integral se le pagan como 15 millones de pesos al trabajador, pero no le pagan ni hora extra, ni recargo, ni dominical, ni festivo. Lo único que se le paga es las vacaciones. Y el recargo es por trabajador una hora extra dominical. Sí, el recargo, y ese recargo es por trabajar una hora extra dominical, exacto, una hora extra. Este es el valor de hora, aquí dice hora, valor de hora. O sea, si me llaman a mí a trabajar de 6 a 6 un domingo o un lunes festivo, pues me pagan por hora ese valor. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claros hasta ahí o...? ¿Vamos bien o vamos cómo estamos? Bueno, listo. Descanso dominical o festivo. El descanso dominical o festivo es el valor, como ya tenemos un valor recargo dominical o festivo que constituye el 75% sobre el valor de la hora diurna ordinaria. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 179, en el numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto ya está pues escrito, se ha modificado muy poco, pero pues esto es lo que la norma sigue diciendo básicamente. La norma nos sigue especificando los mismos porcentajes. Entonces, para establecer el valor del recargo dominical o festivo, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues multiplico la hora por 75%. Entonces, acá tenemos un ejemplo, valor dominical o festivo, cogemos el valor de la hora mensual legal vigente por 75%, nos da el valor del recargo dominical o festivo. Si alguien lo quiere hacer, bienvenido sea. Y cogemos y lo hacemos sobre el mínimo. Para saber el valor de la hora dominical o festivo, añadimos al último valor calculado el valor de la hora mensual legal. Entonces, cogemos valor de la hora mensual legal vigente
más el valor del recargo dominical o festivo y nos da el valor de la hora dominical o festivo. ¿Sí? Para yo saber el descanso dominical o festivo, cojo el 75%, lo multiplico por la hora. Si yo quiero saber el recargo de esa hora, el recargo nocturno, el recargo diurno, el recargo de esa hora, pues lo multiplico por lo sumo más lo que nos haya dado el valor de recargo dominical o festivo. ¿Listo? Entonces, ese es el descanso dominical o festivo. ¿Eso se aplica cuándo? Cuando usted le van a pagar. Cuando usted le van a pagar las horas extras. Cuando usted le va a pagar los recargos, cuando usted ha trabajado en este mes, digamos que su horario era hasta las 9 de la noche y usted ha trabajado de 10 en adelante. Se aplica en ese momento. Si no ha aplicado en ese momento, pues no se le paga. ¿Listo? Se habla del trabajo habitual o ocasional. Cuando se habla de trabajo habitual o ocasional de los domingos, son cuando usted trabaja 3 o más domingos al mes. El trabajo ocasional es cuando usted trabaja hasta 2 domingos al mes. Sí, recordemos que los domingos inicialmente son días de descanso que nosotros tenemos otorgados y nos los pagan como un día remunerado. Si yo hablo de un trabajo habitual, pues me lo tienen que pagar cuando yo trabajo más de 3 o más domingos al mes, porque por lo general los meses tienen 4 domingos, 4 semanas, 4 domingos por lo general, y si yo trabajo 3, pues ya estoy hablando de un trabajo habitual, es decir, que sobre ese domingo me deben de pagar como con todos mis recargos, mis horas extras y todo lo pertinente a ley por ser un día domingo o festivo. ¿Listo? Porque imagino que las personas que trabajan los domingos, pues también trabajarán los lunes festivos. Y si es un trabajo ocasional, estamos hablando que hasta 2 domingos al mes. Va un domingo por mes, dependiendo si es por turnos, pero igual le tienen que pagar pues sobre los porcentajes que estamos viendo acá. ¿Listo? Bueno. Lo que yo les decía, el trabajador puede convenir que su día de descanso obligatorio, que es el que se le paga, que en Colombia está reconocido como el domingo, puede ser un sábado, un domingo, o puede ser cualquier día de la semana también. Si yo quiero descansar un lunes, puedo descansar un lunes, pero eso puedo convenirlo en mi contrato y con mi empresa. Con el trabajador lo puedo convenir y me pueden decir, no, sus días de descanso van a ser los lunes, pues perfecto, y los domingos yo trabajo, pero el domingo me tienen que pagar sobre un recargo del domingo, ¿sí? O el lunes festivo sobre un recargo del lunes festivo, ya dependiendo. En Colombia, normalmente los trabajos que no son de turnos o que no son operativos, pues descansamos los días domingos. Los días domingos es el día de descanso obligatorio y ese día es pagado como un día de descanso, ¿listo? Las vacaciones. No, entonces, señora. Una pregunta, para ver si entendí. Sí, señora. Como que mi día de descanso sea lunes. Sí. Pero entonces yo tendría que trabajar, digamos, de martes a domingo. Exacto. Y ese domingo me lo pagan como si fuera un día normal. Más si trabajo un lunes, que es mi día de descanso escogido, ese lunes me lo pagan con el recargo de día de descanso. ¿Sí? Sí, pero el domingo te lo van a pagar como un domingo con recargo, porque es el que nos pagan a nosotros, normal. Listo, el día del domingo, si tú cumples un horario de 6 a 9, pues te pagan como un día laborable, pero como tienes derecho al día de descanso obligatorio, que sería el domingo, que tú lo vas a escoger como lunes, pues se te paga el lunes, que sería lo mismo básicamente, sino que descansas otro día. Ah, listo. ¿Listo? ¿Es legal que al mes solo el empleado tenga 2 días de descanso? Sí, porque estamos hablando de trabajos domingos ocasionales. Lo que no es legal es que esos domingos que trabaje no se los estén pagando como un recargo. ¿Sí? Recordemos lo que estaban por aquí que yo les estaba diciendo, sino que las diapositivas están un poco lentas. Trabajo habitual, 3 o más domingos al mes. Si es trabajo ocasional, hasta 2 domingos al mes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo de las vacaciones. ¿Alguien me puede recordar qué son las vacaciones? Igual nosotros ya lo hemos visto en clase. ¿Nadie? Ahorita estamos en vacaciones casi todos. Bueno, están, yo no. He trabajado más que cuando estaba por fuera. Pues es un periodo de descanso que máximo en el año dura 15 días. Las empresas a veces dicen que se puede disfrutar por partes, dependiendo, no sé, la confianza con el trabajador.
Exacto, son 15 días hábiles de descanso que tienen derecho el trabajador por cada año trabajado, ¿no? Entonces voy a responder la pregunta, profe, ¿es legal que la empresa le descuente un día entre semana y cobre el domingo? ¿Cómo así? O sea, ¿tú trabajas, te descuento el lunes y te cobro el domingo? ¿O te descuento el lunes y tú vienes a trabajar el domingo? Los 2 días. ¿Te descuentan los 2 días, el domingo y lunes? No, no es legal. Te deben de pagar el día que descansas y el día que tú trabajas. Entonces, porque tú pues escogiste que trabajas el domingo y descansas en la semana el lunes. Entonces te deben pagar el lunes como el descanso obligatorio y el domingo como día trabajado. Bueno, volviendo, espero que te haya quedado un poquito claro. Si no, pues nos planteas el caso, así como Jorge con los casos. Eh, bueno, volviendo al punto, las vacaciones. Las vacaciones son 15 días hábiles que están estipulados por ley que se le pagan a un trabajador que haya tenido un año ininterrumpido en su trabajo. Si no, se paga proporcional. La fórmula de las vacaciones aquí la tenemos. Entonces cogemos el salario básico de ese trabajador por los días laborados dividido en 720. Eso nos da el resultado de lo que le tienen que pagar y se vuelve en efectivo. Obviamente, es claro recordar que cuando estamos hablando de vacaciones, pues estamos hablando de que a la persona se le van a pagar adicionalmente de los 15 días, pues los otros días de descanso que tienen derecho, ¿no? Porque lo que se le cuentan son días hábiles de descanso de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de la empresa, por lo general de lunes a viernes, y los sábados y domingos se le pagan porque él tenía derecho. ¿Listo? Eso se hace en un momento que van a hacer la liquidación de ese trabajador. Se le pagan sus 15 días y es de tener en claro que él tiene derecho a 15 días que deberá ser ajustables de ajustes correspondientes al momento de las que se van a pagar. Si tiene 6 días, pues se pagan esos 6 días de vacaciones que son días hábiles, contando obviamente sábado y domingos, pero el sábado y domingo pues en el momento de liquidación no hacen parte porque se cuentan los días hábiles para vacaciones. ¿Dudas de pronto? Cuando el salario es variable, ¿cómo se calcula el valor de las vacaciones? Muy buen punto. Si el salario es variable, cogemos un salario básico. Entonces cogemos todo el valor del salario y definimos una estructura para poder sacar los días laborados por el 70%. Entonces cogemos todos los salarios, los sumamos, los dividimos, o sea, cogemos el salario, digamos, todos los salarios del año. Los sumamos y los dividimos y sobre eso cogemos un porcentaje, una regla de 3, la multiplicamos por los días laborados y lo dividimos en 720. ¿Listo? No sé si me hice entender. Bueno, vamos a ver las prestaciones al sistema de seguridad social. Entonces, alguien me preguntó sobre el ICA, que quién lo paga, que es el impuesto de industria y comercio. Es un impuesto que graban las actividades que son comerciales y este impuesto se paga a la hacienda. ¿Quién lo debe pagar? Pues los contribuyentes están obligados a declararlo. ¿Sí? A declararlo el impuesto de comercio, no sé. ¿Somos contribuyentes quiénes? Pues todas las personas naturales, jurídicas, todos los que ejercen un índole comercial, industrial, servicios, todos. Hay una resolución que sacó el ICA, creo que es la 190, que nos dice que los contribuyentes sujetos a pasivos son los que generan todo el impuesto de industria y comercio y corresponden a la sumatoria del año gravable anterior. Eso creo que eso nos dice el número de la resolución. Obviamente, ¿quiénes somos obligados? Pues todos a pagarlo. ¿Sí? No sé si te despejé la duda. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, prestaciones de seguridad social. Las prestaciones de seguridad social, ¿cuáles son? Listo. Salud, vamos a ver varias. Prestaciones de seguridad social, ¿cuáles son? Salud, la base de cotización está hoy al 12.5%. El empleador paga el 8.5% y el empleado paga el 4%. ¿Sí? Lo que usted le descuenta en salud. Estamos hablando de trabajos de relación laboral, no relación comercial, porque si es relación comercial o civil, pues usted paga todo su salud. ¿Sí? Es todo el 12.5%. Pensión base de cotización.
el 16%, el empleador paga el 12% y el empleado paga el 14%. ¿Claros hasta allí? Espero que sí. Riesgos laborales. ¿Quién paga los riesgos laborales? Estamos hablando de un señor. Bueno, listo. Riesgos laborales. Estamos hablando de un contrato laboral, entonces todo lo paga a cargo del empleador según la actividad económica. Si estamos hablando de un riesgo 1, se cataloga el 0,522%, que eso sale como 4.000 pesos más o menos. 3.000, 4.000, dependiendo sí, está como 4.000 por los que se paga sobre el salario mínimo. Riesgo 2, el 1,044%, riesgo 3, 2,436%, riesgo 4, 4,350% y riesgo 5, 6,960%. Esto se paga con base en el salario devengado por el empleado, o sea, por la persona que esté trabajando. Se paga de acuerdo al salario que esta persona devengue. ¿Por qué? Porque los riesgos laborales, recordemos que son ARL y son los que nos van a otorgar a nosotros el momento de un pago de una incapacidad permanente parcial, de un pago de una pensión, del pago de una indemnización o demás. ¿Listo? Fórmulas. Aquí tenemos todas las fórmulas que se deben de tener en cuenta al momento de liquidar un contrato o una liquidación laboral. Cesantías. ¿Qué son las cesantías? ¿Quién me recuerda? Es un salario que se le paga al empleado por el año que trabajó y se consigna en el fondo. Se consigna en el fondo. Un Exacto. salario actual. Exacto. La cesantía. Señora, ¿la prestación qué? Las cesantías son un ahorro que tienen como propósito, pues, a nosotros como tener ahí una prestación al empleador a favor de nosotros. Es adicional a nuestro salario. Exacto, la cesantía. También es considerado como un auxilio, ¿no? Exacto, la cesantía es un auxilio. La cesantía es un auxilio que se da para cuando usted y yo encontremos una situación de cesante. Se puede retirar, como dicen aquí en el chat, como dice Cristian, para educación, vivienda. Es un auxilio que se nos brinda como una garantía para cuando nosotros estemos cesantes. Solamente se retira. Creo que yo estaba escuchando noticias en estos días y decían que la gente en este momento, pues por lo del virus, podía comenzar a retirar las cesantías en dado caso de que necesitaran un auxilio económico o si se quedaran sin recursos en el momento dado. Claro, porque están cesantes y lo pueden solicitar. Y solamente por ahorita, porque estamos en un problema de pandemia de salud pública, lo pueden solicitar. Pero normalmente, si yo me quedé sin trabajo, puedo irlas a solicitar y decir estoy sin trabajo. Sino que ahorita, por regla nacional, el Ministerio de Trabajo autorizó el retiro de las cesantías. Obviamente esa plata es de uno, ¿no? Esa plata es mía. Esa plata yo la ahorré y yo la puedo retirar en cualquier momento. Pero como es por un auxilio, solamente la retiro cuando estoy cesante, cuando estoy me voy a comprar una casa o para educación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se sacan las cesantías? Así, con esta formulita perfecta que tenemos aquí. Cogemos el salario mensual por los días trabajados dividido en 360. Entonces, digamos, yo me gano 3 millones de pesos. Bueno, cojamos el mínimo para que no nos compliquemos. 877 algo por 360, que son del día, dividido en 360 del año. Así yo saco las cesantías. Eso es lo que me consignan a mí cuando el 31 de enero del año siguiente, ¿cierto? El 14 de enero, me dicen por acá. Bueno, el 14 de febrero. Las cesantías se consignan el 14 de febrero. ¿Y los intereses de las cesantías cuándo nos las consignan? ¿En enero semestral? No. En enero. En enero, el 31 de enero. Los intereses de la cesantía el 31 de enero del año siguiente. No semestral, Ángela Paola, el 31 de enero del año siguiente. Y las cesantías el 14
de febrero del año siguiente. Entonces, ¿cómo se calculan las cesantías? Pues, ¿qué tiene que usted tener en cuenta al momento de que usted le liquiden un contrato y le van a pagar la liquidación? Para que lo tengamos muy presente y para que usted mismo pueda hacer su cuentica y diga, ay, perfecto, me tumbaron. Ah, no, no me tumbaron. ¿Sí? La cesantía, el interés de la cesantía, la prima del servicio y las vacaciones. Hasta allí usted lo tiene que tener claro cuando usted le van a pagar. Esas son las que usted tiene que tener claro. Cesantías, intereses de las cesantías, prima, vacaciones. Hasta allí. Si ha tenido horas extra, hora nocturna, recargo nocturno, dominical y demás, pues las debe de sumar todas para que se le paguen, ¿no? Profe, cuando la empresa no consigna la cesantía del 14 de febrero, ya entra una sanción más buena y le toca pagar esa sanción. A usted, en la empresa le toca pagar la sanción y le tiene que consignar a usted sobre intereses, lo que hace parte de lo que llamábamos brazos caídos que les estaba explicando hace unos momentos. Entonces hace parte de esos intereses, hacen parte de los brazos caídos que uno cobra. Listo, y ellos entran en una sanción. Ya empiezan, le toca pagar, consignar sobre unos intereses a usted. Intereses sobre intereses, básicamente. ¿Sí? Entonces, las cesantías se calculan así: salario mensual por días trabajados dividido en 360. Los intereses de las que se consignan el 14 de febrero. Los intereses de las cesantías se consignan el 31 de enero del año siguiente. Y, profe, que en el fondo, cuando ellos no la consignan al fondo, ellos tienen que pagar una sanción. Tienen que hablar con el fondo, dependiendo del fondo que sea, pagar la sanción que el fondo les cobrará y consignarles a ustedes pues sobre intereses. Depende ya qué fondo sea y cómo lo manejen, pero ya ellos tienen que, si al 14 no lo han consignado, ya incumplieron y están pagando, ya tienen que pagar una multa y pueden ser objeto de multa, sanción y demás. Los intereses sobre las cesantías que se pagan el 31 de enero del año siguiente, ¿cómo se calculan? Se calculan las cesantías, que es el valor que nos dio acá arriba, ese valor, cesantías, por días trabajados por 0,12 dividido en 360. Eso es el valor de los intereses de las cesantías. Eso nos da el resultado de mis intereses de mis cesantías. O sea, lo que me dio acá, yo lo pongo acá, por mis días trabajados por 0,12 sobre 360. Ese es el valor de los intereses de las cesantías que me deben de consignar al 31 de enero del año siguiente, porque recordemos que las cesantías se consignan. ¿Qué es la UGPP? La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. ¿Y por qué actúa? Bueno, es que es un tema de pensión y parafiscales y por eso entra a ellos a actuar, dependiendo de algunos salarios, dependiendo del trámite que vayamos a interponer o a catalogar. La unidad de gestión de pensiones y parafiscales entonces está pendiente de todo lo parafiscal. Entonces, si usted y yo estamos evadiendo impuestos, si usted y yo de pronto estamos ganando un salario mayor y pagamos sobre menos la salud, la pensión, entonces podemos estar incurriendo en un delito. Y no, ellos son los que intervienen. Básicamente, pues, este es como ellos. Lo pregunto porque en la empresa empezaron a organizar un montón de contratos y andan todos asustados. Claro, porque la UGPP es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que son los que miran todo lo de pensiones y parafiscales que la empresa ha aportado. Si los aportes que ha hecho son legales, si no los han hecho legal, si están incumpliendo. Y son canzoncísimos. canzoncísimos. Y multan por todo, ¿sí? Entonces, son bastante quisquillosos. Es como unas personas que auditan todo el sistema público, ¿sí? ¿Eso es público? Claro, eso es público. El auditor RUC sabía que la UGPP estaba como encima de nuestra empresa. Sí, hay que ponerle cuidado porque ellos van a ir van a las empresas a hacer requerimientos, solicitan para fiscales. Eso es peor que la DIAN. Sí, exacto, peor que la DIAN y son más canzones, o sea, Dios mío, tiene una cantidad de requerimientos. Si usted recibe una herencia como persona natural, ellos van. Y usted tiene que consignar unas ganancias ocasionales, bueno, eso es derecho civil, pero pues se los hago saber por si alguno a veces recibe una herencia. Entonces, la UGPP con la DIAN, porque la DIAN le remite a ellos, entonces uno tiene que hacer el declarar. Bueno, es un ente que es como un auditor público de todo lo que pasa en el Estado, de los dineros del Estado. Son canzones. Entonces es bueno que le presten atención y que tengan todo organizado porque ellos son canzones y las multas son altísimas, más altas que las del Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno,
volviendo al tema, entonces, intereses sobre las cesantías, pues se calculan el valor que nos da de cesantías por días trabajados por 0.12 dividido en 360. ¿Por qué 360? Bueno, todas las fórmulas, la gran mayoría tiene 360 y 720. 360 es por el año laborado y 720 porque los dividen por 2 semestres y los suman. Pero esa es la fórmula. Siempre hasta la fecha, hasta que no cambien, están allí, ya llevan muchos años. Créanme, yo llevo más de 10 años y siempre han sido las mismas fórmulas. Lo que han cambiado de pronto son las horas de recargo y lo demás, pero el resto todo está igual. Prima de servicios. ¿Cómo calculo la prima de servicios? Pues sabemos que es un salario, pero cuando son días proporcionales, entonces lo que yo hago son salario mensual, o sea, lo que yo me gano, por los días que trabajé en el semestre, dividido en 360. Ahí voy a saber si la prima, sobre todo la proporcional, porque pues sabemos cuando es un año, cuando es por un año que uno lleva, pues uno sabe que la va a considerar el 31 de julio la mitad y el 31 de diciembre pues la va a más tardar la otra mitad. Pero cuando es proporcional, usted lo saca así. Salario mensual por días trabajados en el semestre y 360. Vacaciones. Salario mensual básico, o sea, lo que yo me gano básico sin aranceles, por días trabajados dividido en 760. Esta fórmula creo que ya se las puse por ahí en vacaciones. Hora extra diurna. Valor de la hora ordinaria. Entonces yo me gano 50.000 pesos por 1.25. Eso va a ser mi hora extra diurna. Es decir, que mi horario estaba hasta las 5 y mi jefe me dijo que me quedara hasta las 6. Pues me van a pagar mi hora extra diurna pues por el 1.25. Hora nocturna, valor ordinaria por 1.35. Valor de la hora extra nocturna, valor de la ordinaria nocturna obviamente por 1.75. Esas son reglas que están taxativamente establecidas. Valor de la hora ordinaria dominical o festivo. Cogemos el valor de la hora ordinaria por 1.75. Aquí vemos que el valor de la hora extra diurna con la ordinaria, pues básicamente nos debería dar como el igual resultado, porque se multiplican ambas por el 1.75. Valor de la extra dominical o festivo, cogemos el valor de la hora ordinaria por 2%. Y si trabajamos de noche, un domingo o un festivo, cogemos el valor de la hora ordinaria por el 2.5%. ¿Claros las fórmulas? ¿O son fórmulas muy sencillas, matemática básica? Y yo sé que ustedes son muy inteligentes y les ha quedado muy claro. Bueno, entonces, ¿preguntas de pronto? No, señor. Listo, entonces, continuando. Continuando, vamos a ver el tema de licencias. Y yo creo que en esto pues, nos van a entrar algunas dudas, pues aquí estamos, aunque yo creo que pues, la gran mayoría me han preguntado y le he tratado de dar respuesta, pues por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la primera licencia es la licencia de maternidad, que es la gran conocida, empezó con la gran conocida Ley María, en la ley hoy en día la 1822 del 2017, y es que amplió de las 14 semanas que contaban las mujeres a 18 semanas, que es un pago que se le da a la mujer remunerado. Recordemos que la gran mayoría de las licencias son remuneradas, es decir, que se le paga, y a esta licencia de maternidad se le paga el 100%, pagada por la EPS. Entonces, si le paga la empresa le repercute la EPS y la EPS le paga a la empresa. ¿Listo? Que depende al momento de iniciar su licencia, se aplica para las madres adoptantes, cuando el menor es de 7 años y cuando el padre queda a cargo del menor. Entonces, digamos que la mamá pues falleció y el papá quedó, pues se aplica en este caso la Ley María, se le extiende al padre, aunque él tiene derecho a la licencia de paternidad. ¿Listo? La licencia de paternidad está establecido en la Ley 755 del 2002. Se da para esposos o compañeros permanentes. Anteriormente nos decía que se daba para esposos o compañeros permanentes que estuvieran como que sus esposas fueran como beneficiarios. Ya eso quedó exonerado, solamente por ser papá. Eso solamente aplica en el fuero, pero por ser en estos momentos la licencia de paternidad solamente por ser papá, la ley le otorga 8 días de licencia remunerada, que son
incompatibles con la licencia de calamidad doméstica. A los contratistas se les paga de acuerdo al IBS. Sí, señora, se les paga de acuerdo al IBS. Usted va a su EPS y cobra y allá le pagan de acuerdo al valor que usted cotiza. ¿Listo? Entonces, esa es la licencia de maternidad y la licencia de paternidad. Es muy diferente a lo del fuero, ¿no? Los fueros son otras cosas, pero van pues de la mano, pero son dos cosas totalmente diferentes. Porque si vemos acá, por ser papá, me otorgan el tiempo. En el fuero, por ser papá y por ser el cotizante y mi esposa ser beneficiaria, pues no me pueden despedir. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? La licencia por luto. Esperen, tomo un poquito de agua que me estoy quedando como seco. Si tienen preguntas. Bueno, creo que no. Entonces, licencia por luto. La ley 1280 de enero del 2009 nos habla de la licencia por luto. Obviamente, todas esas licencias están constituidas en el Código Sustantivo del Trabajo y nos desarrolla cada una de ellas. Entonces, la licencia por luto es cuando el trabajador se le muere su esposa, su esposo, su pareja, compañero permanente, que esté declarado, ¿no? Que tengan declarado una unión marital de hecho, sus hermanos, su padre, su madre, su abuelo, su abuela materna, paterna, sus suegros o los hijos adoptivos en segundo grado de consanguinidad, de primera afinidad, de primero civil. Esta licencia no aplica ni para bisabuelos, ni para el sobrino, ni para los cuñados, ni para el mejor amigo, no. Si yo tengo una pregunta sobre la licencia de maternidad, por ejemplo, dado el caso que el bebé sea prematuro, un parto múltiple, ¿la licencia es igual? No, la licencia se va sumando. Si tenemos 2 hijos, entonces por 2. Si tenemos 3, pues por 3. ¿Sí? Se alarga el plazo. Eso es lo que nos dice la jurisprudencia. ¿Listo? Sí, eso es lo que nos dice la jurisprudencia a la fecha. Profe, una pregunta. Señora. Si, por ejemplo, un trabajador se le muere la esposa y pasa la licencia que le dan de luto y él queda con algún trauma psicológico, aunque vuelva al trabajo, pero él ya no funciona igual, ¿qué podría hacer la empresa? Bueno, si el trabajador queda con un trauma psicológico, la empresa debe tener dentro de sus políticas. Ahí es lo gran interesante que vemos que todo el sistema se implementa, debe tener dentro de sus políticas un beneficio para ese trabajador. Es decir, por ejemplo, si usted ojalá no haya tenido esa oportunidad, que no es nada grata, pero cuando uno se le muere a alguien, uno va y las mismas funerarias o las empresas tienen ese sustento o para ese trauma, para ese duelo que se llama, para ese trabajador. Las empresas pues deben de contar o brindarle esa garantía para ese trabajador, de todos esos problemas psicológicos o psiquiátricos que pueda tener por el fallecimiento de su esposa, antes de despedirlo. ¿Por qué? Porque él podría entrar en un fuero, de que llamamos un fuero de salud o fuero de indefensión, por un trauma psicológico que ha tenido con motivo a que se le murió la esposa. Entonces, antes de yo poderlo despedir, pues tengo que hacer todos los parámetros, brindar la garantía del duelo y todo el manejo. Y si ya no, pues ya puedo tomar medidas, pero tiene que ser autorizado por el ministerio porque él ya entraría en un duelo. ¿Listo? En un fuero, perdón. Si tiene depresión por la IPS, lo incapacitan además de darle ayuda psicológica, exacto. La empresa debe tener un protocolo para el manejo del duelo, exacto. Cuidado emocional, exacto. Todo lo que tenemos ahí, ¿listo? La licencia remunerada de luto es una licencia que se le paga al trabajador y en la ley nos estipula 5 días hábiles. Esta licencia es muy, pues, importante porque esta licencia pues cobija a cada uno de estos seres queridos. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, dicha licencia es cancelada por el empleador y deberá ser solicitada hasta 30 días después de lo ocurrido, que se solicita con el registro civil de defunción. Obviamente este trámite va muy ligado de la mano que tiene que manejarse a través de recursos humanos, de sistema de gestión, el salud ocupacional, porque estamos hablando de algo emocional. Entonces, si yo tengo mi gato y tengo mi gato que yo quiero mucho y se llama Miau Miau, Miau Miau se me muere. ¿Ustedes creen que me otorgan una licencia de luto porque mi gato se me murió? O cualquier animal, hablemos de que tengo mi gato. No, dice Heidi, no, Henry, Ángela, no, Rubén sí.
Los que no, ¿por qué? Y Rubén sí, ¿por qué? Pues Profe, porque eso no lo contempla la ley, ¿no? pues yo digo Listo. que sí, porque digamos que, o considero que hoy en día un animal, digamos, se considera como parte de mi familia, ¿sí? Entonces, si yo tengo como demostrar, yo no sé, fotos de que le celebro los cumpleaños a mi gato, de que comparto con él, que lo llevo a vacaciones, sería un duelo para mí, desde lo emocional. Listo. Aquí dice Heidi que me va a dar mucha risa, es que aunque sí es mi único amigo. Bueno, entonces, pero perro hijos o gatos hijos. Perro hijos o gatos hijos. Bueno, me dan los días, pero no me los pagan. Pero es ya humanizar al animalito, dice Adriana Lucía. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la jurisprudencia a la fecha? Que la muerte, los que dicen que no y los que dicen que sí, pues les voy a traducir. ¿Qué nos dice la jurisprudencia de la muerte? A la fecha, es que la muerte, a la fecha, que la muerte de un animal que haga parte de un animal doméstico, o sea, si yo tengo una culebra y para mí mi culebrita era mi animal doméstico, que haga parte de mi círculo emocional o mi círculo familiar, pues se puede catalogar como una licencia de luto y me lo deben dar los 5 días. Entonces yo tengo mi culebra en la casa, que es la que yo ando trepado por todo el día y yo la cuido y la mimo, mi culebrita, pues cuando se me murió la culebrita, a mí me deben de dar los 5 días y me los deben de pagar. Eso dice la jurisprudencia a la fecha por ser una licencia y se cataloga como una licencia de luto. ¿Por qué? Algo muy importante que nos decía Rubén, porque voy a comprarme un pez, pero pues tiene que catalogar que tenga un vínculo emocional, ¿no? Lo que expresaba Rubén, porque una cosa es que yo tenga un animal doméstico en mi casa y pues no tengo ni vínculo emocional ni nada, pero ahora y cada vez lo vamos viendo más que la gente pues adquiere un animalito y tiene un vínculo con ellos, hay que demostrarlo, hay que ejecutarlo y pedirlo. Obviamente pues si yo tengo mi perro y yo ando con mi perro para arriba y para abajo, pues obviamente es un apoyo emocional. Ahora más, ¿por qué la jurisprudencia ha hecho este avance? Porque hay algunos animales que son de guía y acompañamiento para los seres humanos. Entonces estamos hablando del perro guía, estamos hablando de los gatos, que los gatos pues ayudan emocionalmente a las personas y está demostrado científicamente, de los loros o las aves, bueno, todo ese círculo de animalitos. Acá andan hasta unos cerditos chiquitos. ¿Y usted dónde anda? Perdón por la risa, pero usted me hace reír mucho. Entonces, volviendo al punto, pues tenemos que demostrar que esos se los dejan afuera de la panadería, en serio, pero los van a comer en diciembre. Bueno, no mentira, sí genera un vínculo, pero sí, a veces los mini pig, a veces sí se generan, sí, pues ya me acordé porque en la finca nosotros teníamos unos cerditos y yo jugaba con ellos y había un vínculo emocional. Entonces la jurisprudencia antes no estaba comprobada, no estaba otorgado, pero la jurisprudencia ahora sí lo ha otorgado y se otorgan los 5 días hábiles. Los del profe sí eran de Profe, pero comer. eso ya está escrito. Sí, ya está escrito, claro. Hay jurisprudencia de eso. Sí, los míos eran de comer y a mi abuelita me sirvió mis cerditos. Casi me traumó. Pero sí, eso ya está escrito, ya está estipulado. Hay jurisprudencia que nos dice sobre eso. Obviamente hay que comprobarlo, ¿sí? Pero el empleador no se puede negar a no dárselo si está comprobado. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene su perrito y su perrito siempre, y uno sabe que el perro es como si fuera una persona, obviamente no lo podemos humanizar, pero si hace parte de su círculo emocional, pues hay empresas que no le dan los 5 días, pero le da 3 o le da 2. ¿Dónde averiguamos el decreto de la ley? En la relatoría. Yo por ahí debo de tener esa resolución, esa sentencia. En la relatoría podemos encontrar, pero sí está escrito y está totalmente otorgado. Obviamente, no es que todos que porque tienen un gato en la casa y nunca lo sacan, ni un perro en la casa y nunca lo sacan ni a hacer popó ni chichi, pues no pueden comprobar eso. Es el que tiene una relación emocional y sentimental. No es que yo tenga el gato o el perro y es de mi hija y entonces se murió, entonces no voy a ir a trabajar. No, no, no. Yo tengo que comprobar el vínculo emocional que existe. Y pues obviamente pues hay personas que sí le afecta mucho la muerte de un animalito. Listo, entonces eh, esa es la licencia, las licencias hasta ahora remuneradas. Vamos a hablar de
la licencia no remunerada, que es la que, por ejemplo, están otorgando muchas empresas, y creo que ayer o antier, no sé si ustedes o otro grupo me hacía una pregunta sobre la licencia no remunerada. Una licencia no remunerada está estipulada y esto aplica para todos. Saquemos un poquito a Mayra, porque Mayra, por ser servidora pública o los servidores públicos, no creo que no son más en Mayra, ¿cierto? No sé si David está como servidor público, no sé. Ellos tienen otro tipo de licencias no remuneradas y pueden ser renovables. Ellos tienen hasta licencias por un año no remuneradas y pueden ir a pasear. Por lo general a ellos se les paga. Sí, entonces, pero saquémoslo un poquito del sector público y hablemos del sector privado. Las licencias no remuneradas es el permiso que se le otorga a un trabajador. ¿Por qué existe esta licencia? Porque uno la pide, el trabajador la pide para poder hacer cosas, ¿sí? Y él cuando la pide, él solicita que no se le pague. No es que el empleador se lo imponga. Y por ejemplo, hay circulares que han sacado ahora, si lo han visto por todo lo que está pasando, que las empresas le están diciendo a sus trabajadores, venga, yo le doy una licencia no remunerada por el caso que está pasando del COVID. No, las licencias no remuneradas no son impuestas por el empleador, son pedidas por el trabajador. Son dos cosas diferentes. Porque es más, el empleado es un permiso que no es obligatorio por ley, que no me determina a mí por ley dárselo a mi trabajador. Es por mera liberalidad, yo le puedo dar una licencia remunerada o no. La ley que me dice que se la puedo dar hasta 6 meses me estipula la ley. En la ley privada, ¿no? El derecho privado. En la ley pública me estipula que puedo 6 meses, un año renovable, bueno, dependiendo porque ellos tienen una cantidad de licencias y por lo general no pueden irse a licencia no remunerada porque ellos se les paga un porcentaje. O sea, ellos no van a la licencia no remunerada sin un pago, ¿no? Ellos se les paga un porcentaje. Entonces, este es un permiso que no son obligatorios por ley, sin embargo, es una parte que acuerdan libremente entre las partes que se le debe otorgar a ese trabajador en el año una vez mínima, dependiendo de los días que se pide, y se presta el servicio durante que dure la licencia. Esta licencia obviamente no se le paga, no genera una ganancia, no genera un salario, entonces el trabajador pues no le voy a pagar cuando él me solicita esa licencia. Es el permiso que yo le otorgo a ese trabajador para que se ausente por un determinado tiempo. Listo, de la licencia no remunerada. En servidores públicos las piden, se van a otro cargo en otro trabajo, después vuelven y como para no perder el trabajo seguro. Sí, ellos son bacanes. Ellos son buenos, son personas de Dios, de luz. ¿Sí? ¿Dónde estará Mayra que no ha pronunciado? Son personas de luz, pero sí, ellos pueden perder, se van a una licencia, se van a otra licencia, vuelven y es más, las licencias no remuneradas de ellos siempre les dan algo que se llama como un Así es, auxilio. Fran, podemos durar hasta un año y tenemos ese privilegio. Sí, entonces ahí está. Profe, Señora, si yo concedo la licencia no remunerada, yo como empresa que tengo que seguir pagando. ¿qué tengo que O no seguir pago nada. pagando? No, lo único que no le paga es el salario. De resto sí tienes que pagar la ARE, el EPS, lo demás, todas las afiliaciones. Lo único que no le va a pagar es el salario. O sea, si no está trabajando, pues no le paga el salario. Pero lo demás sí tiene que, él sí continúa afiliado al sistema. Depende si ¿Y yo a le, él también le pago? sí, depende. Si yo estoy en una licencia no remunerada, por ejemplo, ahora, digamos que algunas empresas lo han hecho, no es legal. Algunas empresas no han solicitado a su trabajador licencias no remuneradas por un mes o 2 meses. Entonces, lo que han hecho, la licencia también hace, lo que hace es suspende el contrato. Entonces la licencia puede suspender el contrato. Entonces lo que han hecho, digamos, él pide una licencia remunerada por 6 meses, pues lo que se hace es suspender el contrato. Pero lo que Susana me preguntaba, pues yo estoy hablando de licencias que son pequeñas, 3 días, 4 días, 5 días, pues el trabajador sí le sigue pagando todas las prestaciones y demás. Si el trabajador me pide 6 meses de licencia no remunerada, pues yo le puedo suspender el contrato, se lo suspende el tipo de afiliaciones que tengan y cuando vuelve, pues lo vuelvo a hacer el tipo de afiliaciones. Es lo que le salga menos costoso a la empresa. Sí, porque obviamente a veces desafiliar y volver a afiliar pues es más costoso. Entonces, por lo general uno lo tiene ahí el trabajador y le sigue pagando. ¿Listo? Sí, señor. ¿Dudas de pronto?
¿O vamos bien? Sí, pero, Sí, pero no. al final. Sí, pero al final. Sí, pero no. Señora. Es que me di cuenta que no entendí lo de que si escojo otro día que no sea el domingo, lo de la plata. Pero pues si quieres lo podemos ver al final. No, pregunte de una vez. Mientras ustedes preguntan, yo tomo agüita. Es que bueno, se me van las cuerdas. Entonces yo lo escucho, pero tomo agüita y necesito sigo. como con ejemplo de números. Bueno, digamos entonces. que la hora normal vale 1.000 pesos. 1.000 pesos, listo. Pero si yo trabajo un domingo, me hacen el recargo de 200. Entonces, exacto. Los domingos yo me gano 1.200, ajá. ¿Sí? Es normal, es un trabajador normal. Ahora, yo no quiero que los domingos sean mi día de descanso, quiero que sean los lunes. Sí. Entonces yo voy a trabajar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Porque mi día de descanso es el lunes. Sí. Voy a trabajar el domingo. ¿Ese domingo me lo pagan a mí? Sí, claro, se lo pagan a ustedes, se lo pagan por 1.200 pesos. Y el día de descanso, el lunes, le pagan 1.000 pesos, porque es el día obligado. ¿Sí? O sea, ante la ley, el domingo siempre valdrá 1.200. Sí, pero yo, exacto. con mi empleador, tenemos el trato de que es el lunes el día que yo descanso. Exacto. Y si usted descansa el lunes y ese lunes es festivo, pues le pagan 1.200 ese lunes que descansó porque ese día fue festivo. ¿Sí me hago entender? Uy, esto es mucho nivel de ingeniería. Listo. Entonces. O sea que yo voy a trabajar ese el domingo. Yo voy martes, miércoles, viernes, sábado y domingo y me lo pagan a 1.200. Exacto. Pero el día que descanso, le pagan a 1.000. Me lo cobran a 1.000. Exacto. Y si yo, el empleador me dice, no, le tocó ir a trabajar el lunes, su día de descanso. Y yo, bueno, listo, un lunes que me tocó ir. ¿Ese lunes también me lo pagan a mí? Le pagan sobre un recargo de la hora extra o día extra recargado, porque ese es el día de descanso, pero se lo pagan sobre el día ordinario. Entonces, ese lunes que usted descansaba, yo le digo, ay no, venga, usted no puede descansar este lunes y no que venga a trabajar. Como es su día de descanso, yo se lo voy a pagar sobre el valor extra, pero de día ordinario, no de día festivo. Si ese lunes es festivo, yo le digo, venga, trabaja este lunes festivo y descansa el martes, pues ese lunes festivo, digamos que le da 1.700, pues le pago los 1.700 de ese día y el martes le pago sobre 1.000, que es lo que venía, y el martes usted se va a descansar y viene el miércoles. ¿Sí? Eso se da mucho en los turnos, cuando la gente trabaja por turnos. Listo. Uy. ¿Sí te despejé la duda? Gracias, pero ya entendí. Sí, con números es más fácil. Listo. Gracias. Listo. Heidi me dice preciso en el tema de las licencias no remuneradas. ¿Qué se te pasó? ¿Todo? Es que de buenas noches. Bueno, pues estamos hablando de que de las licencias remuneradas hablamos bastante, que es un permiso que se le otorga al trabajador, que no está obligado, que no es obligación, no es una imposición, perdón, sino que es un tema que se le da. Señora. Ahora sí te pregunto en lo del tema de permiso. Si la empresa, si tú pides un día entre semana por una labor, pues alguna vuelta personal, la empresa te da el permiso, pero aparte de eso te descuenta el domingo. ¿Eso sí es legal o no es legal? No, eso no es legal, dependiendo. O sea, por ejemplo, digamos yo pedí el día remunerado. A ver, pongámoslo en práctica como hace Adriana. Yo pedí el martes, ¿cierto? Para ir a hacer una vuelta de salud con mi hija. Entonces yo le dije, venga, no me lo pague que el martes yo me voy a ir a hacer una vuelta de salud con mi hija. Entonces, la empresa no me paga el domingo porque no trabajé los 5 días de la semana. ¿Sí es así el ejemplo o estoy cambiándolo? No, nosotros trabajamos de lunes a sábado. Así. Y yo pedí un día entre semana. La empresa dice que me da el permiso, pero me descuenta el domingo. O sea, me descuenta 2 días y el domingo obviamente es más caro que un día entre semana. ¿Eso sí es legal? No se debe hacer porque ¿qué nos dice la norma? Que cuando yo trabaje 2 días o más de la mitad de la semana, ahí es donde me descuentan el domingo.
no es cuando yo no trabajé un día a la semana. O sea, si yo trabajo 5 días, 6 días y no trabajé uno, pues obviamente 5 sí trabajé y me gané el domingo. Eso es lo que nos dice la norma, me gané el domingo. Pero si yo no trabajé 2 días, pues si me puede, y estoy sancionado, pues el domingo no me lo van a pagar. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la jurisprudencia. Ok, profe, gracias. Listo, vale. Entonces, continuando, bueno, con el tema de para Heidi que se les conectó, las licencias, pues que hablamos de licencias no remuneradas, no es una imposición, sino que es un permiso que solicita el trabajador y se le da a la empresa, no la empresa se le obliga al trabajador. Bueno, vamos a hablar del tema de permisos. En principal, el principio del empleador no está obligado a conceder permisos. O sea, yo puedo hacer a discreción mía si lo concedo o no concedo el permiso de trabajo. Si yo le doy a usted un permiso para que se vaya a hacer vueltas como el que nos estaba preguntando la compañera o no, yo puedo pagárselo o no pagárselo. Yo puedo otorgarle o no. ¿Qué pasa con las citas médicas y con los tratamientos respectivos en salud o con los tratamientos médicos? Pues existe algo que se llama el derecho a la vida y como el derecho a la vida prima dentro de los derechos fundamentales, obviamente el derecho al trabajo es un derecho fundamental, pues se debe hacer consensuado con el empleador para que me otorgue o no un permiso y si me lo va a otorgar, me lo va a pagar esa cita médica que yo fui, me van a pagar o no, o me van a dar tantos días y yo vengo y lo suplo por otro día. Sí, por lo general debe ser consensuado. Eso es lo que nos dice la norma de los permisos de trabajo. No soy obligatorio del empleador, o sea, yo me puedo negar como empresa a decirle no le doy permiso. Usted me dice, ay, pero ¿por qué hoy tengo una cita médica? Yo le digo, ¿por qué no? Pero, ¿qué nos dice la norma cuando hablamos de jurisprudencia y cuando hablamos de normativa? Pues que nos dice que debo de primar el derecho a la vida, el servicio a la salud de esa persona, o cuando es una madre que tiene hijos menores y no tiene con quién, pues debe de primar eso. Lo que yo debo consensuar es que le doy ese permiso, pero venga, entonces yo le voy a dar ese permiso, o es un permiso no remunerado, o usted me va a cumplir en estos horarios, o va a efectuar pues algún acuerdo que efectuemos entre las partes. ¿Yo lo puedo atar a vacaciones, Fran? ¿Lo puede qué? ¿Atar a vacaciones? ¿Sacar a vacaciones? ¿Cómo así? No, atarlo. Por ejemplo, allá, digamos que entramos en una curva como de muchos permisos. Y eso era permiso tras permiso, entonces dijimos, si el permiso es de mediodía, sale como permiso de la empresa. Y se le usted paga. está pidiendo permiso de todo el día, y se le paga. Si usted necesita el permiso todo el día, aplica es un día de vacaciones, lo sacamos de sus vacaciones. Sí, ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y por lo general, y algunas empresas lo hacen. Se puede hacer, es totalmente legal y pues ya no tiene 15 días, sino 14 días. ¿Sí? Entonces, exacto, ya tiene 14 días, obviamente se le va a pagar, pero va a ser descontada de sus vacaciones. Ya es algo consensuado con el trabajador. Y pues obviamente yo le hago firmar su documento y él se va y entonces ya pues tiene sus vacaciones y todo eso. Y no hay ningún problema, ya no tiene 15 y no 14, porque yo igual se lo voy a pagar. Sí, no es una licencia no remunerada, diferente que él me diga, no me lo pague ni me lo descuente, yo no me pague mejor, no me lo descuente, no me pague mejor el día. Yo le digo, bueno, listo, le doy un permiso no remunerado, entonces váyase y no le voy a pagar ese día. Ok. ¿Listo? ¿Dudas de pronto? Sin dudas, cero. No, señor. Bueno. Creo que hasta aquí llegamos nosotros en esta clase. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, les voy a cargar, bueno, ahorita no, pero les voy a cargar un taller donde ustedes, ¿qué van a hacer? Van a hacer una, pero igual vamos a salir a la Semana Santa, entonces muy posible si no se los cargo de aquí al viernes por múltiples cosas, pues ya cuando vengamos de Semana Santa. Para mí sería mejor cargárselo de aquí al viernes, que ustedes lo suban antes de Semana Santa y todo, y quedamos con este tema saldado, porque si no,
pues al finalizar se nos va a acumular esta clase más la clase de indemnización. Entonces van a hacer un trabajo re largo con indemnizaciones, que es básicamente como este. Ojalá de aquí a que llegue todo eso, pues podamos hacerlo en clase, porque para mí es más didáctico, al menos con los presenciales ahí en clase y todo, y que tachemos y calculemos y lo podamos hacer porque es un trabajo más didáctico y aprendamos. O sea, esto, por ejemplo, esto es básico que nosotros podemos aprender. Profe, cárgalo antes del viernes. Sí, yo voy a tratar, yo creo que lo cargo ahorita o mañana. Bueno, tengo que calificar otros trabajos, pero lo cargo. Entonces, ¿qué van a hacer en ese trabajo? Obviamente yo se los especifico ahí y les pongo qué van a hacer, pero pues les estoy dando una idea, ¿sí? No, no es un ensayo, van a calcular. Les voy a poner un caso, entonces vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, este no es el caso. Sí, un caso, van a calcular, aquí está matemática básica. ¿Listo? Entonces, igual esto queda grabado, entonces ustedes buscan ahí, está, matemática básica. Les voy a poner un caso, entonces vamos a poner un ejemplo. Juanito llevaba trabajando en la empresa. Esto es, mire, esto además de ser una nota, les sirve a ustedes para que ustedes no lo vayan a tumbar. Mire, ¿cuántos trabajadores? Por lo general uno, pues, cuando uno hace una liquidación, llaman al abogado para que confirme la liquidación al contador y pues uno cobra por eso. Pero entonces es bueno que ustedes lo tengan claro para que sepan si le están tumbando o no. Entonces yo les voy a poner un caso, por ejemplo, digamos, Juanito trabajó en la empresa Pepito Pérez S.A., entró a trabajar el día tal y finalizó su contrato al día tal, bajo un contrato de término indefinido. Bueno, como los ejemplos que hicimos, exacto, sí. Como entonces entró a trabajar el día tal, bajo un contrato de término indefinido. Calcule su liquidación. Entonces usted va a calcular su liquidación. Yo le puedo poner el caso así o le puedo poner el caso y trabajó tantas horas extras o tantos domingos dentro del mes. Entonces 6 domingos, 7 domingos durante el mes. Entonces usted calcular los domingos o calcular si tiene derecho a las horas extra y hacer la liquidación. La liquidación es estas fórmulas básicas que están acá. O sea, regla de oro principal. Tienen que tener cesantías, intereses de las cesantías primas y vacaciones. Si el caso nos da para la hora diurna, nocturna, dominical, pues obviamente debe contener. Pero si no tiene alguna de estas 4 iniciales, pues ya tiene menos un punto, ¿no? Regla de oro. Sí, no es que yo los quiera presionar, pero eso es algo que a ustedes les va a servir muchísimo. Y miren, esto es derecho, totalmente derecho laboral. ¿Sí? Entonces, esto vale oro porque a usted le va a servir muchísimo y créanme que uno lo ve así simple, pero cuando está en la ejecución y cuando uno liquida... Me interrumpo de tener cesantías, las 4 cosas. Las 4 primeras son cesantías, intereses de las cesantías, prima, vacaciones. Eso sí o sí tienen que tener el caso. De ahí en adelante, pues yo les pondré si trabajaba ahora los domingos, si trabajaba los martes, si trabajaba el descanso, era recargo nocturno o no, o si trabajó 5 horas durante todo el año, o 7, o todo eso. Yo les especifico y ahí entonces ustedes calculan lo demás. Entonces el valor de la hora extra nocturna, el valor de la dominical, la festivo, la diurna, dependiendo el caso, ¿sí? Pero no coloque fecha de entrega, ¿cómo así? Pero nosotros hacemos el caso o tú no lo haces y nosotros incluimos las 4 cosas que debe tener el caso, que son intereses, prima de servicios y vacaciones, o nosotros inventamos el caso. No, yo les pongo el caso, yo les subo el caso así como subí la tarea, el trabajo. Yo le subo el caso así tal cual. Entonces yo, por ejemplo, acá agrego un ítem y le pongo trabajo de liquidación, digamos que lo voy a poner así, trabajo de liquidación. Y ahí yo les pongo el caso. Pepito Pérez, trabajador en la empresa Julana de tal, cargaba tanto tiempo trabajando como operario. Bueno, les defino el caso y el caso se los especifico ahí. Y les pongo al final, liquide laboralmente este caso. ¿Listo? Les puedo poner liquidez este caso, o sea, esto es lo básico que va a ir. Si de pronto estoy... Entonces nosotros ahí las 4 cosas tú evalúas que se debe tener: cesantías, intereses, prima de servicios y vacaciones. Sí, eso es lo inicial. Si no tiene una de esas, pues va menos 1. De ahí en adelante puede tener todo el resto. De ahí en adelante puede tener horas extras, nocturnas, diurnas, no sé qué más. Pero si no tiene alguna de las 4 iniciales, pues ya sabe que va a tener menos 1 punto, porque esto es lo básico que usted tiene que tener en su liquidación. ¿Sí? Entonces esto es como el que les estoy dando el tip para que no digan que yo soy
macabro. Entonces, estos son los 4 básicos que tienen que tener. Ya el caso les otorgará si tiene extra diurna, extra nocturna, si tiene lo demás. Esto es como en la liquidación. Puede ser que el caso también tenga y defina el tipo de responsabilidad o si él tuvo un accidente de trabajo y lo vamos a liquidar. O sea, ya depende del caso que yo tenga porque tengo varios que les voy a plantar, uno de esos les voy a subir. Entonces en ese puedo decir que existe un accidente de trabajo y al señor se le va a pagar una liquidación. ¿Sí? Entonces yo se los subo, se los dejo en la plataforma, les pongo pues fecha de entrega porque tengo que dejarlo con fecha de entrega. No sé si ustedes quieren trabajar en Semana Santa. Si quieren trabajar en Semana Santa, yo se los entrego, se los dejo para entregar en Semana Santa. O sea, que ustedes lo suban en la Semana Santa o después. Yo pensaría que aunque estamos en contingencia, en descanso, pues son temas para descansar, para estar en familia, más, aunque uno está en familia. Pero voy a ponérselos al menos para, a ver, miremos fecha de una vez. Semana Santa, hoy estamos a 2, o sea, más, ay, mi madre. Semana Santa comienza el 9. Yo trabajo toda la Semana Santa, ay, yo no. Semana Santa comienza el 9. Yo creo que se los pongo por ahí hasta para el miércoles o 7. No sé si les parece. Esto es un acuerdo de voluntades. O si ustedes me dicen, yo se los dejo para el 13 o para cuando ingresemos, ya como ustedes quieran. El 7, listo. El 7 o el 8 se los pongo, listo, para que entreguen martes o miércoles, uno de esos 2 días, para que ustedes ya se vayan a descansar y ya nos volvemos a ver pues después del 14, no sé qué día tenemos clase, el 14 o el 15, listo. Para esas fechas se los pongo. Yo creo que los subo hoy o mañana, se los subo por la plataforma, se los dejo el caso ahí expuesto y ustedes lo desarrollan y lo suben en la plataforma así normal, desarrollado. Obviamente van a desarrollar el caso, no van a hacer la actividad porque les voy a poner cuánto se ganaba el señor, entonces van a poner salario tanto dividido por tanto y da tanto, ¿no? Fran, sería para el 8 de abril. Sí, antes del 9, o el 7 o el 8, yo creo que el 8. 8 porque tenemos otro informe con Walter. Listo, exacto. Entrega antecitos, pero... Listo, no sé si tienen algún tipo de duda o algo así. Profe, o sea que la siguiente clase contigo, ¿cuándo sería? Ya les digo, denme un segundo. Cancelemos esto para que no grabe. Y ya les digo